caminar. Es un día de descanso, de paz en el corazón de cada uno de nosotros, y Dios así lo quiere que vivamos todos los días. Pues mire, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Hoy trataré de terminar el capítulo 3 y el capítulo 4, que serán muy rápidos porque hablan de lo mismo. Y la historia de este hombre da para toda una serie completa de más de no sé cuántos meses, pero vamos a tratar de ir avanzando también para poder darle el tiempo a los demás que vienen tras de mí para la enseñanza. Y hoy yo he titulado este tema: el plan de Dios no cambia. El plan de Dios no cambia. Dios sigue siendo, dice la Escritura, el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Así que lo que Dios dijo desde el inicio, Dios lo sigue teniendo presente hasta el día de hoy. Y esta historia de aquel hombre que estaba a la puerta de aquel lugar llamado La Hermosa, dice la Escritura que, como todos ya sabemos, era un hombre que estaba cojo, dice la Escritura, un hombre cojo de nacimiento, y que lo habían traído a la puerta de aquel templo llamada La Hermosa para que pidiera limosnas de los que entraban en el templo. Y fíjense que la historia de este hombre deja mucho que ver acerca de la condición espiritual que estaba viviendo la nación de Israel en ese tiempo. La historia de este hombre muestra la calidad espiritual que vivían los líderes religiosos en ese tiempo. Y es muy interesante porque al final del estudio vamos a ver solamente una cosa interesante. Uno pedía limosna para sobrevivir y Dios le dio algo a él que él no esperaba recibir. Y Dios le ofrece a los líderes religiosos la salvación y la vida eterna, y ellos todo lo contrario, rechazan a Dios. Y esta historia es tan interesante, repito, porque muestra precisamente esa condición espiritual que vivían los hombres o los líderes religiosos de ese tiempo. Y cuando llegamos al versículo 11 de este mismo capítulo 3 del libro de los Hechos, nos dice la historia, nos narra Lucas y nos dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La oportunidad más grande del mensaje que Pedro realiza es precisamente la sanidad de este hombre. Bien pudiera aquella persona levantarse en el templo y lanzar hacia la gente que estaba allí conglomerada un mensaje, un testimonio de cómo Dios lo sanó. Pero Pedro ocupa este preciso momento para darle a conocer a estos hombres cuál era el mensaje que Dios tenía para ellos ese día.
Y él les dice, Pedro les dice, ¿ustedes por qué se nos quedan mirando a nosotros? ¿Ustedes piensan que porque nosotros levantamos a este hombre hoy, fue por nuestro poder y por nuestra piedad? Y Pedro muy sabiamente les confronta en esta situación debido a que ellos no creían en Jesús. Entonces, para desviar la atención del pueblo y que el pueblo no creyera en Dios, en Jesús, se les quedan mirando a ellos para decir, de ustedes viene este poder y este hombre ha sido sanado por ustedes. Si bien es cierto, Dios ocupó a estos hombres para sanar la vida de esta persona, Pedro les aclara y le dice, no, no es así. No fuimos nosotros, sino es el poder de Dios por el cual este hombre es sanado. Y entonces Pedro, cuando hace esta intervención y les confronta en su realidad que ellos estaban viviendo, él les dice, Pedro les dice, vosotros, ustedes, en otra versión dice, ustedes entregaron y negaron delante de Pilato a Cristo cuando este hombre había dispuesto ponerle en libertad. Ustedes pidieron que se liberara a un homicida y que se condenara a un santo y a un justo. Ustedes fueron quienes lo hicieron. Y entonces Pedro entra en un tiempo de confrontación con ellos, pero no una confrontación en donde tenía que ser una agresión hacia ellos, sino una confrontación de amor para con ellos. Porque ellos eran del mismo pueblo de Israel. Ustedes recordarán que en el capítulo 1 del mismo libro de los Hechos, cuando viene el derramar del Espíritu Santo sobre los hombres que estaban ahí en el capítulo 1, en el versículo 7, y dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén. El evangelio tenía que empezar en. No se había todavía difundido el evangelio ni en Roma ni en ningún otro lugar. Y el cumplimiento de la promesa de Dios es que los de casa empezaran a escuchar el mensaje. Ahí tenía que empezar, en Jerusalén. Porque ahí estaban esos líderes religiosos que se oponían a la resurrección de Cristo. Y entonces Pedro los confronta y le dice, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes por su ignorancia, le dice Pedro, ustedes crucificaron a Cristo. Y esto es algo muy interesante, esta confrontación que hace Pedro, porque Pedro en su mensaje lo que quiere hacer es que ellos reconozcan su pecado, reconozcan su error, reconozcan que habían fallado y que necesitaban ellos regresarse a Dios. Y entonces Pedro en esta confrontación les dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe por él, es por él que ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, ustedes son testigos de que por la fe en Jesús, este hombre ha sido sanado. Y ustedes entonces tienen que recapacitar en lo que han venido haciendo en su vida. Ustedes necesitan arrepentirse y convertirse de esto que han hecho, de haber negado a Cristo, de haber crucificado y de haber puesto en libertad a un homicida y pedir que se condenara a un justo. Y le dice Pedro, fíjense en el versículo 17, más ahora hermanos, bien pudo haberle dicho Pedro herejes,
O bien pudo haberle dicho Pedro quizás otra cosa, pero Pedro no le dice así. ¿Cómo le dice Pedro? Hermanos, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, por ignorancia. Aquí Pedro no está justificando o diciendo que no hicieron un pecado. Sí lo hicieron, pero fue un pecado por la ignorancia. Es decir, que puede haber un pecado que haya sido o que es intencional y otro por ignorancia, pero al final es pecado. Ya sea por ignorancia o por intención, de todos modos es pecado. Pero algo que llama la atención es la manera en la que Pedro se dirige a ellos, hermanos. Y aquí nos deja esto una gran enseñanza en la iglesia. Porque muchos de nosotros pudiéramos errar en el camino, errar en el blanco, pecar ya sea por ignorancia o por intención. Pero el hecho de que esto suceda en la vida de uno dentro de la comunidad cristiana, no por eso deja de ser hermano. No por eso deja de tener un afecto para con nosotros. Que caemos en el error de dejarlos allá como que huelen mal, como que pecaron y necesitan estar allí como los leprosos, apartados. No. Aún así son hermanos en Cristo y como hermanos en la fe necesitamos amarles. Necesitamos enseñarles, restaurarles en el amor de Dios. Por eso es que el plan de Dios nunca cambia. Porque así como aquella mujer que la encontraron en el mismo acto de adulterio, Jesús la amó y la perdonó. Y esto nos muestra que la calidad humana de aquel tiempo, de aquellos hombres, no era así. Por eso es que la condición del cojo en la puerta del templo muestra la condición espiritual que vivían estos hombres. Y Pedro va y les enseña a ellos que el amor que Cristo tenía para con aquel hombre que había sido sanado es el mismo amor para con ellos que habían pecado. Y esto, repito, nos deja una gran enseñanza en nuestras vidas, cómo debemos nosotros comportarnos ante los demás, cómo poder ayudarles a restaurarles en amor. No en una situación de señalamiento, sino en el amor de Dios. Y Pedro le dice, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también los gobernantes, o sea, los sacerdotes que estaban liderando la iglesia naciente en ese tiempo. Pero Dios, dice, ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Es decir, Pedro le dice, si bien es cierto, ustedes lo hicieron por ignorancia y eso es pecado, les tengo también una noticia. Esto sucedió porque Dios ya lo había establecido así desde antes. En el Antiguo Testamento está escrito lo que iba a suceder con él. Por ejemplo, en Isaías capítulo 52, versículo 13 de Isaías. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y ahí mismo en Isaías, pero 53, 12, nos dice la Escritura, Isaías 53, 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto ya estaba escrito desde antes. Y Pedro le dice, si bien es cierto esto, ustedes lo hicieron en su propia ignorancia, también es cierto que Dios ya había profetizado lo que iba a suceder con Cristo. Pero la actitud de ustedes tiene que ver mucho
porque no debieron de comportarse así. Si bien Dios ya lo tenía planeado, la conducta de ustedes es irreprochable. Ustedes no debieron haber entregado a Cristo a la muerte. Ustedes no debieron de haber perdido libertad a un homicida y que se condenara a un santo y a un justo. Y ustedes por esa actitud no debieron de haber matado al autor de la vida al aceptar que Cristo era culpable. Y eso es lo que Pedro les está reprochando a ellos. Amados, siempre a veces pasan cosas que nosotros por esa ignorancia, por esa intención hacemos en la vida, pero es necesario entender que hay cosas que Dios ya tiene establecido, un plan en la vida para salvación de muchos. Y que ese plan de Dios no cambia. Dios ya había predestinado que tú estuvieras este tiempo aquí adorándole a Él. Él dice que Él te conoció desde el vientre de tu mamá. Él ya te conocía. Y Él ya sabía que tú algún día escucharías el mensaje de salvación y te convertirías a Él. Y quizás tú habías pensado, bueno, ¿y por qué pasé tantas cosas en la vida? ¿Por qué me fue tan mal? Dios tiene sus planes. Y los planes de Dios son perfectos. Él llega en el tiempo perfecto para tu vida. No antes ni después. En el momento perfecto. Y si tú estás aquí hoy, es porque es el momento perfecto para ti hoy. Solamente tienes que tener un corazón dispuesto a escuchar al Dios que hoy te quiere levantar de tu cojera y darte un regalo muy especial. Pero tienes que abrir tu corazón. Y eso es lo que la enseñanza nos enseña hoy. Esta es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces les dice Pedro, mas ahora sé, hermanos, que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren, note lo que Pedro está haciendo en su mensaje. Pedro le dice, no fue por nuestro poder que este hombre fue sanado. Este hombre es sanado porque creyó en el nombre de Jesús. Cuando nosotros le dijimos, en el nombre de Jesús, levántate, nosotros le ayudamos a que su fe se fortaleciera en el nombre que le estamos diciendo y se levantó porque creyó en él. 2, ustedes mataron, negaron, entregaron a Cristo y lo pidieron que fuera crucificado. Por la ignorancia lo hicieron, pero hermanos, les tengo una oportunidad. Les doy una oportunidad hoy. Dios le da una oportunidad hoy. Arrepiéntanse y conviértanse. Es decir, arrepiéntense, cambien su manera de pensar en relación al Cristo que ustedes están negando o han negado. Cambien. Por eso la palabra arrepentirse es una metanoia, es un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Cambien su manera de pensar. Dice Romanos capítulo 12, en los primeros versículos, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Si no cambian de pensamiento, será difícil que tengan una vida abundante. Y Juan 10:10 nos habla de la vida abundante en Cristo. Y es por eso que Pedro les dice, arrepiéntanse, y luego dice, y conviértanse. La palabra convertirse significa, vuélvanse a Dios. Es decir, cambien su manera de pensar acerca de Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Tengan fe en Él, crean en Él, pero vuélvanse a Dios. Regresen a Dios. Y si ustedes hacen esto, le dice Pedro, esta actitud de cambio y este volverse a Dios les traerá ciertos beneficios a su vida.
El primer beneficio que traerá consigo este cambio de actitud, este arrepentimiento y esta conversión es que Cristo borrará todos sus pecados. Ese es el primer beneficio que se adquiere cuando uno se arrepiente verdaderamente en su corazón, sea por ignorancia o sea porque intencionalmente. El primer beneficio que se adquiere cuando uno se arrepiente verdaderamente es que todos tus pecados y todos mis pecados son borrados. En la lista de Dios no aparecen. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? En la lista de Dios no aparecen. Entra Pelican y se es borrado todo. ¿Sí saben lo que es Pelican, verdad? Ah, bueno. Sí fueron a la escuela entonces. Es borrado todo. Y queda totalmente en blanco. No hay nada de señalamiento. Por eso el diablo, cuando quiera venir a señalarte, es que tú fuiste un borracho. Cristo me borró todos mis pecados. No hay ningún pecado escrito. Mira, si lo vas a dárselo fuerte a Él, dáselo con todo tu corazón, pero fuerte. El primer beneficio es que todos los pecados son ¿qué? Borrados. Hermano, ya no cargues en la vida pensando, ay, ¿será que Dios me perdonó? Dios no me perdonó. Si tú te arrepentiste y te convertiste de todo tu corazón, tus pecados han sido borrados. Segundo beneficio que dice Pedro aquí, que les he borrado todos sus pecados, y luego les dice, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de tranquilidad. Cuando uno entiende y sabe que sus pecados han sido perdonados, ¿cómo camina uno en la vida? En paz, en tranquilidad. Ya no anda cargando uno esa losa pesada que traía antes de conocer a Cristo. Porque cuando viene a Cristo y se arrepiente, esos pecados han sido quitados y esa persona vive en paz con Dios. Amén. Vive en paz con Dios, vive en tranquilidad, pasa tiempos de refrigerio, tiempos de tranquilidad. El segundo beneficio es que hay una vida llena de paz dentro de esa comunidad. Por eso David, cuando pecó, ¿se acuerdan a David? En el Salmo 51, dice David en su oración que le sean quitado todos sus pecados. Mire, vamos rápidamente ahí. No lo traía aquí en mis notas, pero vino a mi mente Salmo 51. Y a mí me gustaría, bueno, lo leemos en la 60, pero podemos leerlo en la traducción lenguaje actual. Pero vamos a leerlo en la 60. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice? Dilo fuerte, borra Mira, David sabía perfectamente bien lo que sucedía después de un verdadero arrepentimiento. Que le eran borrados todos sus pecados. Y David dice, borra mis rebeliones. Luego, ¿qué dice? Miren, ahí mismo en el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo siguiente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo siguiente. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y lávame y seré más blanco que la nieve. Y mire lo que viene a continuación. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado trae un abatimiento en el alma.
Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón, se disfrutan los tiempos de paz con Dios, los tiempos de refrigerio con Dios. Y esto produce alegría en el corazón del hombre. Amén. Produce una paz en el corazón y de un corazón agradecido emana un gozo. ¿Cuántos tienen gozo este día por saber que Cristo borró todos sus pecados? ¿Verdad que sí? Qué hermoso. Qué hermoso. Y Pedro le está diciendo, esto vendrán, ustedes disfrutarán este tiempo de perdón de pecados si ustedes se arrepienten y se convierten. Y luego le sigue diciendo, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Luego dice que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los profetas, a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. Y toda alma, escuchen bien, que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Viene el tercer beneficio del arrepentimiento y la conversión. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El tercer beneficio que Pedro les dice a estos hombres, si se arrepienten y se convierten, es que ellos disfrutarán de las bendiciones que Dios estableció del pacto antiguo a través de Abraham, que a través de esta fe y de esta promesa serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que adquirían bendición y los pactos se cumplirían en la vida de cada uno de ellos si hubiese un verdadero arrepentimiento. Pero algo que les sentencia Pedro aquí y les dice, si ustedes no hacen esto, si ustedes no se convierten, si ustedes no se arrepienten, a pesar de que son hijos de Dios y que como hijos de Dios tienen los beneficios establecidos en el pacto antiguo y que vendrán todas las bendiciones de Dios para con ustedes, si ustedes no lo hacen, ustedes serán desarraigados del pueblo, serán quitados del pueblo, perderán la herencia para la cual fueron destinados. Y lo dice muy claramente en el versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué dice? Será desarraigada del pueblo, será quitada del pueblo. Si no oyen a Dios, si no escuchan atentamente la voz de su Dios y no se arrepienten y no se convierten de sus malos caminos, serán desarraigados del pueblo. Y los beneficios de los que yo les estoy hablando a ustedes hoy, les dice Pedro, no los podrán recibir. Porque a pesar de que son hijos de Dios y Dios estableció un pacto con la generación antigua, por la dureza de su corazón, se pierden los beneficios que Dios tiene establecido para con ustedes. Fíjense qué duro le dice Pedro a ellos. Serán quitados del pueblo. Ustedes son los hijos de Dios. Ustedes son hijos del pacto. Ustedes tienen las promesas de Dios. Por eso la Escritura dice, el evangelio empezará en Jerusalén, no en Samaria, no en lo último de la tierra, en Jerusalén, a los hijos de Dios. Las bendiciones primeramente serán a los hijos de Dios. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde aquella persona que estaba ahí veía cómo se le servía de comer a los hijos de Dios y se caían de la mesa las migajas? ¿Y qué decía esta persona? Que aunque sean las migajas quisiera comer de lo que dejan los hijos
en la mesa. Y eso es algo que a nosotros nos debe de preocupar. Porque muchas veces las bendiciones de Dios las dejamos ir por no aceptar nuestro error o nuestra falla. David dijo, yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Y contra ti, Señor, contra ti he pecado. Pero devuélveme el gozo, devuélveme la vida, dame una nueva oportunidad. Quiero seguir siendo tu hijo y disfrutando los beneficios que tengo por el hecho de haber sido adquirido en el nuevo pacto. Y miren lo que le está diciendo Pedro. Pedro le está diciendo, arrepiéntanse y conviértanse para que les sean borrados todos sus pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio y para que ustedes sigan disfrutando de los beneficios de ser hechos hijos de Dios. 3 cosas que Pedro les aclara en este mensaje y 3 cosas que le dice Pedro que son beneficios que tienen ellos que seguir disfrutando. Pero como todos en la vida, hermano, di conmigo, por un oído les entró y por el otro les salió. Primera de René 1:1. ¿A cuánto nos pasa así? Que nos hablan de las bendiciones, nos hablan de las promesas de Dios, que nos dicen que si nosotros hacemos esto, Dios hará lo otro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace comúnmente el hombre natural? Es más, puede ser que alguien esté escuchando aquí un mensaje y diga, pues eso es para ellos, para mí no. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nadie diga que no ha pecado, porque si dice que no ha pecado, ¿hace Dios qué? Mentiroso. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesucristo, que a través de Él pueden ser borrados todos nuestros pecados y a través de Cristo podemos recibir la restauración a nuestra alma y ser perdonados y recibir la eterna salvación por medio de Cristo. Amén. Pero hay que reconocer como David que hemos pecado. Si nosotros no tenemos la actitud humilde de reconocer esto, no podemos disfrutar los beneficios que Pedro le está diciendo a estos hombres. A veces queremos las bendiciones de Dios, pero que no queremos nosotros tener un cambio de actitud en nuestra vida. Queremos disfrutar todo lo que Dios nos da, pero queremos seguir siendo los mismos. Y así no se puede. Voltea con tu vecino y dile, así no se puede. Es más, dile, así no se vale. ¿Sí? Muy bien. Entonces le dice, vosotros sois los hijos ¿de qué? De los profetas. Estoy leyendo el versículo 25. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, fíjense, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su. O sea, ellos tuvieron el privilegio de recibir de mano de Pedro y de mano de Juan, o de voz de Juan y de voz de Pedro, el mensaje de Cristo que tenía para con ellos. Fueron privilegiados en escuchar este mensaje. Como tú que estás aquí, eres privilegiado en escuchar este mensaje. Pero fíjense lo que pasa a continuación. Dice capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Qué dice? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Si tienes alguna, y tú acostumbras a subrayar, subraya ahí la palabra resentidos. Fíjense, qué interesante.
Lucas nos dice que estos hombres tenían un gran problema en su corazón. Guardaban ¿un qué? Un resentimiento en sus vidas. ¿Sabías, hermano, hermana, que uno de los grandes problemas que impiden recibir el beneficio de Dios en tu vida tiene que ver mucho con la condición del alma? ¿Cómo está tu alma hoy? ¿Cuántos caminan en la vida resentidos por lo que otros le hicieron? Hoy puede haber gente aquí resentidas con su esposo o con su esposa por lo que él o ella le hizo. Y está resentido. Hoy es un tiempo de perdón. Hoy es un tiempo de restauración. Hoy es un tiempo que verdaderamente, si escuchas este mensaje, quita de tu corazón el resentimiento. Quita de tu corazón el dolor que traes cargando. Es que tú no sabes lo que me hizo. Espérame, si tú no perdonas, tú no estarás dispuesta o dispuesto a recibir los beneficios de Dios este día. Tienes que cambiar de actitud, tienes que cambiar tu mente y dejar de pensar en eso y pedirle a Dios que te ayude a salir de ese resentimiento que hay en el corazón. Porque si no sucede así, aunque seas hija de Dios o hijo de Dios, no podrás recibir los beneficios que Dios tiene para ti hoy, porque hay una parte en el alma que está deteniendo las bendiciones de Dios este día. ¿Cuántos están aquí hoy? Resentidos, porque estaban predicando el mensaje de resurrección. Les calaba, porque ellos decían, no hay resurrección. Y ellos, por querer defender lo que ellos creían, no aceptaban lo que Pedro decía. Decía Pedro, hay resurrección, y ellos decían, no hay resurrección. Y en lugar de unirse o pedir perdón o hablar con ellos, en lugar de hacer eso, ellos seguían en la dureza de su corazón, impidiendo que la obra de Dios continuara en la vida de otros. Muchas veces las bendiciones vendrán a tu vida, pero depende cómo esté tu condición para recibirla. Tal vez haya más que reciban lo que Dios había enviado para ti y tú te pierdas y yo me pierda de esas bendiciones por la dureza y el resentimiento que hay en nuestro corazón. Miren, eso le pasó a ellos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, dice, le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Cuando hay un resentimiento en el corazón de un hombre, actuamos de una manera que duele, que lastima, que hiere a otros. Pedro no tenía necesidad de ir a la cárcel, como muchos no tienen necesidad de pagar las consecuencias de mi resentimiento. Pero porque no hay un verdadero cambio de actitud en mi corazón, porque no hay una verdadera conversión en mi vida, a través de mis acciones sigo dañando la vida de otros. Ellos agarraron y dijeron para la cárcel, resentidos en su corazón. Por eso, amada hermano o hermana, no es bueno caminar en la vida con resentimientos para con otros. Si tú estás aquí y estás resentida o resentido, hoy es un día de perdón. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día de sanidad. Porque tú dices, ¿y por qué me va mal en la vida? ¿Y por qué no vienen las bendiciones de Dios para mí? Dios te dice, tú eres hija del pacto, tú eres hijo del pacto, pero sigues con la dureza de tu corazón. Sigues resentido, mandando a la cárcel a otros. Cuando los necesitas dejar en libertad, los sigues condenando. Es que usted no sabe lo que me hizo este chaparro. Es que usted, pastor, no sabe lo que ella me hizo.
Pues yo te tengo una buena y una mala. La buena es que Dios sigue derramando sus bendiciones. La mala es que si sigues así, no las recibirás. Vuélvete con tu vecino, mamá, dile, hola, te hablan. ¿Cuántos están recibiendo hoy esta palabra? Amén. Ellos mandaron a la cárcel a Pedro. Y miren lo que pasa a continuación, fíjense. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, que era ya tarde. Pero muchos, escuchen bien hermanas, hermanos, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Y el número de los varones eran como, escúchame bien, dentro de esa multitud de personas estaban los saduceos, los gobernantes, escuchando el mensaje de Pedro. El beneficio que primeramente Dios quería que recibieran eran los hijos de Israel. ¿Estamos? Pero ahí había multitud de personas. La diferencia en que unos recibieron y otros no fue la condición de su corazón. 5,000 personas recibieron el beneficio de salvación, el perdón de los pecados, el ser incorporados al reino celestial, a formar parte de los hijos de Dios y recibir los beneficios de Dios. 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y los que deberían de haber recibido el mensaje, no lo recibieron. ¿Por qué no qué? No creyeron en lo que Pedro decía. Y Pedro solamente decía una sola cosa. Este hombre fue sanado por Dios porque le creyó a él, a Cristo, que mataron, crucificaron. Pero Dios lo levantó de los muertos y ahora Cristo ha resucitado. Y ellos decían, no, Cristo ha resucitado. Él no es el Cristo. Pero ustedes conocen las Escrituras. Ustedes conocen el Antiguo Testamento. Ustedes son los hijos de Dios y tienen conocimiento de que las profecías hablaban del Mesías. Pues no. No es así. Y 5,000 recibieron el beneficio. Y los que deberían de haberlo recibido, que era el mensaje para ellos, no lo aceptaron. Por el resentimiento en su corazón. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana, de perderte las bendiciones de Dios por seguir acumulando en tu alma resentimientos, enojos, iras, que no vienen de parte de Dios y que solamente impide que tú sigas recibiendo lo que Dios tiene para tu vida. Estos hombres perdieron los beneficios de Dios por su resentimiento. Vamos a seguir leyendo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Miren, Pedro les había dicho antes que había sido en el nombre de quién. Y ellos insistían en decirle a Pedro, o que Pedro cambiara de opinión, y le seguían preguntando, ¿con qué autoridad lo hicieron ustedes? ¿Y en nombre de quién lo hicieron? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Eran líderes estas personas. Eran gobernantes que estaban puestos ahí. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Repito, ¿había algún cambio en ellos? No, sino todo lo contrario. Su corazón se endurecía más y más. Ellos no podían negar que el hombre que estaba en la puerta estaba lisiado de sus pies. No lo podían negar. Pero no aceptaban aún lo que Dios había hecho. Ellos continuaban con la dureza de su corazón. Por eso yo te digo esta mañana, cuidado con continuar así en tu vida. Cuidado, porque en lugar de ir avanzando hacia la salvación, vida eterna, más podemos alejarnos de Él. Estos hombres, en la dureza de su corazón, seguían y seguían pensando qué hacer para que no se hablara más en el nombre de Jesús, y mucho menos se predicara la resurrección de los muertos, a los que ellos negaban. Y entonces, fíjense qué interesante lo que viene a continuación. Dice: y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando en ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ellos, a pesar de estar viendo y observando la sanidad de ese hombre, su corazón no cambiaba. Hermano y hermana, ¿cuántas veces vemos el cambio en la vida del hijo? Vemos el cambio en la vida de la mujer, vemos el cambio en la vida del hombre. Y uno dice: no, no es cierto. Mire, yo recuerdo una anécdota de una familia. Su hijo era drogadicto y empezó a asistir a las reuniones de la iglesia, a la reunión de jóvenes, asistía a la reunión de oración, asistía a los cultos los domingos, estaba metido en la obra del Señor, salía al evangelismo. Un cambio radical en la vida de ese joven. Y llegaba a su casa contento a compartirle a su papá, a su mamá. Y un día su papá y su mamá nos dijeron: lo prefiero ver muriéndose de droga que viniendo aquí a alabar al Dios que ustedes dicen que cambia. Lo prefiero ver muerto que cambiándose de religión. La dureza del corazón. Ver un hijo que salió de las drogas, todo lastimado, todo tatuado, todo herido. El padre y la madre: prefiero verlo muerto. Prefiero verlo ahogándose en droga
que cantando aleluya acá con ustedes. ¿Cuántas personas hay así en la vida? Que dejan de pasar las bendiciones de Dios por seguir y continuar con la dureza de su corazón. Cuidado, hermano, con la raíz de amargura. Cuidado con la raíz de amargura. Hoy en día hay mucha gente resentida. Miren, conmigo hay gente que está resentida y yo no les he hecho nada. Y hablan de mí hasta lo que yo no me comí. ¿Será un problema para mí? ¿Para quién es el problema? Porque entre más resentido siga en su corazón, no disfrutará de los beneficios que Dios tiene para su vida. ¿Y cuántos años se pasará así, amargado, sin recibir la promesa de Dios? Hasta que un día el Espíritu Santo llegue y lo toque y en verdad se convierta de sus malos caminos. Hermano, pero tú y yo no podemos caminar así, ¿estamos de acuerdo? Tú y yo no debemos de caminar así en la vida, resentidos o dolidos por lo que nos haya pasado. Hay veces que perdemos cosas por la imprudencia de nuestras vidas. A veces cometemos errores y debemos de asumirlos con responsabilidad. Y no echándole la culpa a nadie, ni a otros. Yo les platiqué lo que me pasó hace 15 días, que dejé el carro no parqueado en una bajada. Gracias a Dios por la vida de este chavo que tenía su moto ahí, si no, todo el desastre que hubiera hecho. Y yo iba a salir muy religioso. El diablo no quería que yo recibiera bendición de Dios. Y fue el diablo el que no parqueó el carro. ¿Ustedes creen que haya sido él? Fue mi responsabilidad. Y tengo que asumirla. Y ahora tengo más cuidado cuando estaciono el carro. Ahora me regreso y lo veo que esté bien parqueado el carro. Así es en la vida. Pero no andarle echando culpas a otros por lo que nosotros mismos debemos de cambiar en esta vida. Dice entonces a continuación, fíjense, qué interesante. ¿Dónde nos quedamos? ¿En cuál? Ok, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dile, siempre en la vida tiene que haber un hombre o una mujer dispuesto a defender su fe. A ver, repito otra vez. Todos en la vida tenemos que estar dispuestos a defender nuestra fe. Amén. Pedro y Juan se levantaron con esa autoridad y dijeron: no les vamos a obedecer, no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Al contrario, Señor, danos fuerza, danos tu cuidado para seguir hablando en este nombre, porque en este nombre vienen sanidades, vienen milagros, vienen señales, vienen prodigios y maravillas para todo aquel que escucha el mensaje, lo oye y lo cree en su corazón. Y no podemos dejar de hablar de aquel
que todo lo puede. Y es que ese día fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Di conmigo, hay cambios cuando se aferra uno a Dios y le cree con todo el corazón. No importan las amenazas. ¿Cuántas veces en la vida han pasado eso? Yo recuerdo, y quiero ir terminando con esto. Yo recuerdo cuando nosotros recibimos la palabra del Señor hace muchos años. Muchos años. Y nosotros llegábamos con mi tía y mi abuelita en aquel tiempo, religiosas, creyentes en su fe. Y llegamos, y mi tía que era muy linda con nosotros, y que ella fue la que me educó a mí en la fe de ella, y que me llevaba a las 6 de la mañana al repicar las campanas, y que me daba peñisco cuando yo no me hincaba y cuando yo no me levantaba. Cuando ella vio que nosotros habíamos recibido el mensaje de salvación, lo primero que me dijo: René, eso nunca te lo enseñamos nosotros. Tú no puedes traicionar lo que te enseñamos. Y yo le dije: tía, con todo mi corazón, yo te quiero mucho, pero Cristo cambió mi vida y yo no puedo dejar lo que he recibido de Dios. Perdóname. Y si no me quieres recibir en tu casa, yo iba con mis chilpayatitos en ese tiempo que eran chiquititos, y mi esposa. Y si no nos quieres recibir, pues ni modo. Pero al Dios que conocimos, no lo dejamos. Tienes que defender con valentía la fe en la que tú has creído. Tienes que defender con valentía la fe en el Dios que te ha sanado, en el Dios que te ha libertado, en el Dios que te ha salvado. Y ese mensaje llévalo a los demás. Y termino con el siguiente párrafo. Y miren lo que sucede cuando una vida cambia. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Di conmigo, cuando se recibe el mensaje de Dios y se cree con todo el corazón, una vida cambia y cambia para siempre. Amén. Las gentes que recibían el mensaje cambiaron su manera de vivir. Y para ellos no le importaba ya nada lo que ellos tenían. Ellos preferían tener al Dios de sus vidas en sus corazones, y lo demás lo daban, lo repartían. Porque cuando Dios llega al corazón de un hombre y cambia su vida, lo transforma por completo. Y ya no hay nada que detenga el buscar a Dios. Los bienes, el dinero, las riquezas, nada. Además, todo eso lo puede compartir con los demás, pero lo más importante es Dios en sus vidas. Amén. Es Dios en sus vidas. Qué gran mensaje de Pedro para esta gente. Qué gran mensaje. Y qué gran mensaje de Pedro para nosotros este día. ¿Verdad que sí? Gracias al doctor Lucas, que se preocupó por dejar este escrito en este libro. Algún día lo saludaremos a Lucas. Dijimos: Lucas, te rifaste con el libro de los Hechos. ¿Verdad que sí? Qué enseñanza tan hermosa. Fíjense,
Termino con esta reflexión. El cojo o al cojo se le ofreció la oportunidad de ser salvo y sano, y no rechazó la oportunidad y fue sanado y salvado. A los principales sacerdotes y demás líderes se le ofreció lo mismo que al cojo, pero por la actitud de su corazón rechazaron a Jesús y se perdieron de los beneficios de Dios. De la misma manera, hubo entre ellos una multitud que escuchó el mismo mensaje, la misma reconversión, la misma solicitud, pero como sus corazones estaban dispuestos a escuchar a Dios, recibieron más de 5,000 personas la bendición que Dios tenía para unos cuantos. Mi pregunta esta mañana es, aquí hay una multitud de personas que escucharon el mismo mensaje. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy se irán con la bendición de Dios? ¿Y cuántos de los que están aquí se irán con la dureza de su corazón? Mi deseo es que nadie se vaya con la segunda opción, sino todos se vayan con la primera opción. Escucharon y oyeron, se arrepintieron y se convirtieron y recibieron de Dios los beneficios que Él tiene para sus vidas. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadeoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.